constructivo los tableros teniendo en cuenta los accesorios disponibles para poder cablear dentro del gabinete los distintos dispositivos termomagnéticos diferenciales u otro tipo de accesorios que tengamos que instalar en su interior. Fíjense que el primer párrafo es algo importante que indica el reglamento y que muchas veces yo he observado en reglamentos que no se cumple. Por ejemplo, dice que los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores y laterales del tablero. Yo me canso de ver en los reglamentos interruptores, capacitores, contactores para capacitores en los laterales de los tableros, inclusive en la parte trasera de la puerta. O sea, en la contrapuerta, digamos, no en el contrafrente, sino detrás de la puerta y haber instalado dispositivos de protección o maniobra. Eso no está permitido reglamentariamente por una cuestión de que se pierde el grado IP de protección de las personas, y la otra es que son elementos, lugares donde se deben colocar los elementos de maniobra y protección. Para eso está la bandeja del fondo del gabinete, o bien los componentes o la estructura con riel link, o que tiene algunas marcas ya preestablecidas o prearmados de fábrica. El gabinete que están viendo ya arriba a la derecha, por ejemplo, es un gabinete para instalaciones domiciliarias, instalaciones comerciales, que tiene un riel DIN ya fijado en la base de esa caja, y sobre ese riel DIN se tienen que colocar los elementos que vamos a instalar en el tablero. Una cosa importante tener en cuenta de que cuando menos cable haya dentro del tablero eléctrico, hay menor posibilidad de que haya disipación de calor de esos conductores dentro del gabinete. Por lo tanto, la temperatura del gabinete se va a mantener a niveles adecuados para el funcionamiento correcto de los dispositivos bimetálicos, en particular de las termomagnéticas o guardamotores, en el caso de que haya guardamotores. Eso hay algo muy importante a tener en cuenta, de que el aporte de calor de los conductores que excedan en cantidad dentro del gabinete produce un exceso de temperatura al interior. Por eso lo ideal es utilizar los elementos previstos ya por los fabricantes, como en este caso vemos peines conectados en la parte superior a la termomagnética, en la parte inferior, con la mínima cantidad de cables para poder interconectar esos peines de salida al interruptor con la bornera de distribución a la salida de estas dos termomagnéticas que vemos acá. También tendríamos que tener en cuenta que los bornes se debe contemplar con un solo borne por cada cable. Excepcionalmente se puede usar la bornera tipo doble, puntera, que viene prevista por algunos fabricantes. Cuando de la misma termomagnética tenemos que salir de un circuito, pero este circuito desde el mismo tablero se divide en dos secciones, digamos, sección hacia la izquierda, hacia la derecha del tablero. Por lo tanto, podemos salir con un solo cable, con dos cables, digamos, uno por cada tramo de esa cañería, pero siempre perteneciendo al mismo circuito. Lo que no está permitido colocar esas borneras dobles en la parte superior de la térmica, o sea, en el cable de alimentación de la termomagnética desde la distribución o de la térmica de cabecera. En otra imagen se ven, les voy a ocultar el video para que no sé si a ustedes les están molestando, pero a mí me molesta el video. Lo voy a pasar para otro lado, es un cachito que me está molestando acá. Ahí está. En la imagen a la derecha se ven barras de distribución que nos permiten alimentar con el interruptor de cabecera, que es el primero que ustedes ven a la izquierda, en esta imagen de acá abajo. Ah, no, están viendo con este mouse. Acá abajo están viendo un interruptor que alimenta la barra de distribución. Esa barra de distribución va a alimentar las distintas salidas, los distintos circuitos, líneas seccionales que salen de este tablero eléctrico. Por cada cable hay que contar un bulón o un punto de conexión. No se debe utilizar un mismo punto de conexión para dos cables, ¿sí? La única excepción que teníamos eran las salidas termomagnéticas con las punteras dobles. No se deben utilizar más de dos tornillos por cada conexión. Perdón, no más de dos conductores por cada conexión en la barra de distribución, ya sea de este tipo o en la otra barra de distribución son con barritas, creo que está en la imagen anterior. Esta borneta que vemos acá, por ejemplo, que es una bornera tierra, que es la misma bornera que contiene los distribuidores tetrapolares o bipolares, que vienen armados ya con una estructura de material de PVC para aislarla entre una y otras, solo admiten por cada borne un solo bulón.
Y acá hay algo que tomar muy en cuenta. Voy a acercar un poco la imagen. No se ve muy bien, pero fíjense que es un orificio hecho en el mismo metal del latón y un tornillo que atraviesa ese latón con una rosca en este tramo y que ingresa sobre el orificio en forma simple, es un bulón que va a presionar sobre el conductor. Ese tipo de prensa hilo o prensa cable requiere la utilización de terminales específicos para ese sistema. Tenemos las punteras huecas o las punteras tipo pin de las punteras preaisladas, que me permiten prensar el cable correctamente, cubrirlo con una protección mecánica que sería la parte metálica de la puntera TIF o de la puntera hueca, o del pin, en el caso del pin de los terminales de tipo pin preaislados, para que sobre esa pieza se presione el tornillo y no termine lastimando los cables conductores de ese cable. Y se admite solamente un cable por cada conexión. O sea, acá yo tengo 12 conexiones, puedo entrar con uno y salir con 11 cables. Si necesito mayor cantidad, debería buscar una regleta más larga. De esta pasamos de la de 12 en la marca LEN, pasamos a 30 contactos. Si es necesario, porque no entra, la cortaremos, o en su defecto podremos colocar 2 de esta medida y hacer un puente entre ellas. Pero definitivamente, tanto contemplando las borneras de puesta a tierra como las borneras de distribución, como vemos acá arriba, esta bornera está en distribución de tierra, o en las borneras tipo barra, como está en la imagen siguiente, se admite solamente una sola conexión por cada salida. Ya habíamos dicho que tomando en cuenta la maneta del interruptor, o el accionamiento, en este caso, este es un gabinete que debe tener 2,10 m, dice que la altura de esta maneta con respecto al piso terminado no debe superar los 2 metros para este tipo de gabinetes y que el interruptor que se encuentra en la parte inferior de ese gabinete debe tener una altura con respecto al piso de 0,4. El texto que vemos acá, que es la altura mínima y máxima de las manetas de los dispositivos de maniobra o protección que van dentro del tablero eléctrico. Acá hay una paradoja porque una vez me toca ir a un edificio en el que tenía un tablero de portería, en la que el portero encendía, apagaba las luces y tenía la protección de los circuitos de toma corriente del palier de entrada. Habían puesto el gabinete por debajo del nivel del mostrador. El mostrador era un mostrador de 1 metro de altura, 1,5 metros creo, y el gabinete lo habían colocado desde esa altura hacia abajo, y tenía más o menos 60 centímetros. La cuestión es que las térmicas quedaban casi a 20 centímetros del piso. La maneta de maniobra, la térmica más baja, quedaba a 20 centímetros del piso. Esto que está indicado acá, que dice 0,4 y 2 metros, son medidas mínimas y máximas en el caso de que sean gabinetes muy grandes, donde el cuerpo del gabinete tiene, qué sé yo, 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, o a veces son componibles, inclusive tiene un embarrado en la parte superior. Y esto contempla entonces que cuando yo coloco el interruptor interior, debe ser fácilmente accesible y maniobrable por cualquier tipo de persona. Entonces 2 metros de altura es una altura en la que una persona de 1,60 m, 1,70 m puede llegar con facilidad, y a 40 centímetros del piso, sin tener que agacharse, tirarse al piso, pueden maniobrar la técnica en la parte inferior. Después dice que las borneras que se ubiquen, borneras de entrada y salida, de conexión, porque muchas veces las conexiones no se hacen del cable de salida directamente, del cable que va a un circuito a la térmica, sino que pasa por una bornera frontera. La bornera frontera es un rieldín que contiene bornes de conexión que se conectan con la térmica de protección y los cables de salida a los circuitos. En esas borneras de distribución de bornera frontera se deben colocar a una altura mínima de 20 centímetros con respecto al piso terminado. Luego dice que en gabinetes de material aislante, en la que la disipación térmica interior hacia el exterior se ve dificultada por el mismo material PVC, que es un material poco conductor del calor, requiere que se verifique que la cantidad de calor que se genera en el interior del gabinete pueda ser evacuado por y ese valor de evacuación de energía, o de calor, perdón, del interior del gabinete hacia el exterior, está dado por ensayos del fabricante, por ensayos de la norma del producto. La norma del producto, ¿se acuerda que era la? Bueno, no me acuerdo el número, ya lo nombramos enseguida, pero la 6676-24
indica cómo se debe ensayar el gabinete para establecer cuál es la potencia de disipación máxima que admite ese tablero. Cada térmica o cada dispositivo de protección que genere calor en su interior va a aportar calor al interior del gabinete. Ese aporte de calor individual de cada uno de ellos va a ser proporcional a la cantidad de corriente que circule por cada uno de ellos. Por ejemplo, un bimetálico que está trabajando al límite de su capacidad de corriente nominal, la disipación de calor va a ser mayor. Una térmica que no esté trabajando al máximo de su capacidad, la disipación de calor va a ser menor. Va a ser proporcional entonces a la corriente que circula. Y si tenemos mucho cable en el interior, los cables ustedes saben que se calientan, depende de la corriente que esté circulando por él. La temperatura máxima de trabajo son 70 grados centígrados a la corriente nominal. Si estamos por debajo de la corriente nominal, va a generar 30, 40 o 50 grados. Entonces, ese aporte de calor de ese conjunto, en particular de los conductores, hay que reducir a la mínima presión colocando la mínima cantidad de conductores en el gabinete, en el interior del gabinete. Para eso están los accesorios de distribución específicos para hacer esa distribución, como en el caso de los peines que vemos en la imagen de arriba. Las térmicas, como tiene un bimetálico y se enteró, ya veremos en clases posteriores internamente cómo está compuesta, pero en definitiva, la corriente nominal se ajusta por la dilatación de un elemento bimetálico como una plancha. Tiene la regulación de temperatura con un bimetálico internamente que al dilatarse por la temperatura produce la apertura y el cierre o cierre del circuito de la resistencia para mantener la temperatura de la plancha. En las térmicas, ese bimetálico vale alcanzar una temperatura tal que superando la corriente nominal, la temperatura hace que el bimetálico se dilate lo suficiente para hacerla disparar. Bueno, ese mantenimiento de temperatura en el bimetálico hace que la térmica genere calor. Un contactor también, un guardamotor también tiene un bimetálico en su interior, también aporta calor al interior del gabinete. Una bobina de un contactor genera calor por la misma circulación de corriente, porque tiene un núcleo, ese núcleo al circular corriente genera corrientes parásitas que calientan el núcleo, inclusive se calienta la bobina del contactor, entonces genera calor. Un transformador al interior del gabinete va a generar calor que tiene que ser disipada por ese envolvente. Lo que no recomiendo colocar nunca dentro de un tablero de distribución, que no sea específico para protección de factor de potencia, son los capacitores. Los capacitores en el funcionamiento normal generan calor permanentemente, por lo tanto es un elemento que conviene colocarlo siempre de los gabinetes, fuera de los gabinetes de protección, para que no altere la temperatura interna del gabinete. Bien, así si pensamos los distintos dispositivos que hay en la utilización en tableros eléctricos, cada uno va a tener un aporte de calor al interior del gabinete. Si sumamos ese aporte, va a sumar X cantidad, esa unidad de calor se expresa en vatios caloríficos, que tiene su equivalente con kilocalorías. Pero el ensayo se realiza para que las unidades de calor se den en vatios, no vatios eléctricos, sino vatios de calor, watts. Por ejemplo, un gabinete de 24 polos puede soportar una disipación máxima de 18 vatios. ¿Qué significa? Que las térmicas que dan en su interior, que ya veremos un poquito más adelante, calculando cuánto disipa, tenemos que ver que la suma de la disipación de esas termomagnéticas no supere los 18 vatios, por ejemplo. Eso es una verificación que se debe hacer fundamentalmente cuando tenemos gabinetes de material de PVC, material aislante, donde el fabricante, en su ficha técnica o por un registro, por una ficha, un sticker que esté dentro del gabinete, nos va a indicar cuál es la potencia máxima que puede disipar. Esto es una información que debe proveerla el fabricante que tiene la certificación IRAM, porque dentro de esa certificación está la verificación técnica del envolvente. Y es un dato que debe aportarlo sí o sí cuando él pone en venta el producto. Cosa que por lo general es un trabajo bastante oneroso y las fábricas, ya me pasó que muchas veces, inclusive Genrock, que es un gran distribuidor, ha demorado en entregarme esa información cuando ya empezaron, después que salió a la venta,
recién estaban certificando los productos y eso no debería ser, eso debe ser una marcación que tendría que venir de fábrica. Inclusive la norma dice que debería venir marcado de fábrica. Lo que no hablé la vez pasada, así como tenemos gabinetes que están cerrados y todas las maniobras se encuentran al interior del gabinete, que yo para acceder a ella tengo que abrir una puerta. Cuando abro la puerta va a haber dispositivos que están cubiertos con un contrafrente y allí van a estar la maneta o la manija de maniobra de los distintos dispositivos. Hay otra conformación de gabinetes que se llaman gabinetes abiertos, que se utilizan por lo general en sala de tableros, que tienen un ambiente acondicionado para ser sala de tableros, con una puerta accesible solamente para personas calificados, la 4x5, y en el frente de ese gabinete, sin tener puerta, sería que nosotros estamos observando directamente como un contrafrente. Ese contrafrente cubre toda la parte de contención y solo deja a la vista las maniobras o los elementos de maniobra de los distintos dispositivos. Manijas rotativas para seccionadores, palancas para interruptores automáticos, interruptores termomagnéticos, perillas giratorias para hacer comando manual automático, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, los contactores se van a encontrar ocultos detrás de esa pantalla, porque los contactores por lo general tienen facilidad de acceso a sus bornes. Entonces, para evitar que tengamos un contacto directo, esos contactores van a estar detrás de esa contrafrente de ese gabinete abierto. Igual que los juegos de barras u otros dispositivos que tengan los bornes muy accesibles. En todo caso, lo que hay que cuidar en estos gabinetes es la protección por contactos directos. Contacto directo es tomar contacto con la parte energizada. Como así también debo garantizar que los dispositivos que están en ese gabinete abierto, tengan en cuenta que abiertos se refieren a que están accesibles a las manetas y a los elementos de maniobra de distintos dispositivos. No es que están accesibles al interior, ni el cableado interno, ni la barra de distribución, sino solamente los elementos de maniobra que tienen cada uno de los dispositivos. Siempre hay que resguardar en todo gabinete, cualquier sea el tipo de usuario, que garanticemos las medidas de protección contra contactos directos y con contactos indirectos. Según el tipo de usuario, para usuarios BA4 y BA5 la exigencia es menor que para usuarios BA1, como veremos en el punto 2 que está indicado en este detalle. Dice, para protección con contactos directos, se puede elegir uno o más de las siguientes opciones. Por medio de la aislación de las partes activas, acá hay que tener en cuenta que las pinturas de los gabinetes no son aislantes, los barnices tampoco, lacas tampoco, no se consideran de aislación suficiente. O sea, cualquier pintura que tenga una chapa de gabinete no me garantiza una aislación y no se puede contar como aislante. Esto lo llamo a colación porque antes los instaladores viejos, ya quedan pocos, pero pensaban que pintando la bandeja del gabinete con una pintura de color naranja, aislaban esa bandeja portaelemento convirtiéndola en una placa aislante. Cosas raras que ocurrían, bueno, creen que eso ocurría. La parte activa debe estar completamente recubierta por una aislación que solo puede ser quitarse por destrucción. Por ejemplo, los interruptores automáticos tienen una tapa en la parte superior que cubre toda la bornera. Bueno, esa no la podemos remover salvo que vengamos con un destornillador y saquemos la tapa y ahí tenemos acceso a la parte de contención que está en el interior de ese gabinete. Entonces, se debe garantizar que todos los elementos que colocamos tengan una tapa, digamos, que tapa las borneras o la parte de contención que tenga ese dispositivo. Por supuesto que la aislación debe realizarse con material adecuado y capaz de resistir en forma duradera a solicitaciones mecánicas, eléctricas y térmicas que a la que pueden estar sometidos durante el servicio de utilización. Los interruptores calientan y levantan temperatura. La temperatura está limitada a la máxima temperatura de los conductores, sobre todo, estamos hablando de 70 grados centígrados para los conductores, y los interruptores, por lo general, dentro de tableros, tienen que estar trabajando a no más de 60 grados, en 55, 50 grados, son valores de temperatura a la que podría llegar al interior del gabinete. Si esa temperatura supera esos valores, hay que prever una ventilación con elementos que ingresen aire frío y saquen aire caliente del interior.
Otra forma de garantizar la protección en contacto directo es colocar barreras que tengan el grado IP 2X o IPXXB. Son similares el 2X al XXB. Y esto estamos hablando para presiones BA4 y BA5. Por ejemplo, las térmicas normales, cuando nosotros la colocamos en el Real DIN, las térmicas actuales, digamos, no las viejas, sino las actuales, cuando la colocamos en el Real DIN, esas térmicas tienen un grado de protección, como ya vimos el otro día, IP20, que cumpliría con la primera condición que dice acá, para presionar BA4 BA5, la protección de las térmicas debe ser IP20. Recuerden que la X puede ser cualquier valor. Si tomamos 0, también es una posibilidad de valor de X. Y el IPX20 sería ninguna protección contra el agua, pero sí la protección nivel 2 para evitar el acceso de las personas a la parte de contención. ¿Se acuerdan que era una pieza de 12 milímetros de diámetro? No podía llegar a tomar contacto con esa parte de contención que está en el interior de la térmica. Ahora, si son usuarios de A4 y BA5, sube el nivel al IP3 y aumenta el término D. Ya estamos hablando de elementos de un milímetro de diámetro que pueda ingresar dentro del interior de ese envolvente y tomar contacto con la parte de contención. O sea, fíjese que es más exigente la protección por contacto directo para el personal BA1 que para BA4 y BA5. También para BA1 aplica BA2, que son los niños, y BA3, que son las personas discapacitadas. Y la otra es colocar por medio de obstáculos, puede ser una barrera de alguna forma, para evitar que tenga acceso a esa parte de contención. Hay algunas instalaciones industriales, por ejemplo, transformadores de distribución dentro de la industria, que no tiene una cobertura completa o rellena que cubra completamente ese transformador, sino que tiene una barrera que es un enrejado, que está a cierta distancia bastante ventajosa, bastante amplia con respecto al transformador. Ahí estamos hablando de baja y media tensión. Se está dominando, digamos, la aislación que se merece la media tensión para colocar esa barrera. Y mientras esa barrera, que es un cerco perimetral a ese transformador, se evita que se tenga acceso a las partes de contención. O sea, tenemos tres formas distintas para lograr lo mismo. Por supuesto, la última opción es, ahí sí se exige que en ese medio, en ese lugar, exista personal capacitado para llegar a acceder o no a las partes de contención y tener la capacidad o el entrenamiento para poder realizar trabajo de contención. Que a propósito, la Secretaría de Río de Trabajo tiene una resolución, la 3068, que indica las pautas que se deben guardar cuando se trabaja con tensión. Inclusive, para trabajar con tensión hay que estar certificado bajo esa norma. Sobre esa resolución, recuerdo la 3068 de la Secretaría de Río de Trabajo. Bueno, hay otras, en el reglamento hay otras indicaciones que están en la página 152 y 153 del reglamento AEA, que habría que recurrirla para ver otras especificaciones un poquito más exigentes para garantizar la protección por contactos directos. Acá hay una muestra de trabajos relevados por el COPAIPA. Estas son cosas que le copié a la capacitación del COPAIPA, soy honesto. Las saqué de allí, son capacitaciones que da el ingeniero Dagún, pero bueno, él no tiene ningún problema que yo se las retramite a ustedes, porque simplemente se las muestro y ahí sí está indicado toda la deficiencia que hay en tableros. Este tablero debe ser del año 2010 y hoy en día aún se ven estos problemas recurrentes, sobre todo en las instalaciones de pequeñas industrias, de grandes comercios o de grandes industrias también, donde hay personal capacitado, pero no tienen el cuidado de a este tipo de tableros ponerlo en condiciones. Hasta que llega el técnico de higiene y seguridad o llega el bombero y dice, che, esto no es posible, no te doy la habilitación hasta que no ponga en condición el tablero eléctrico. Acá, por ejemplo, son tableros seccionales. Está a la izquierda está con contrafrente, a la derecha sin contrafrente, para mostrar las dos vistas distintas de las situaciones que se encuentran. Por empezar, es un gabinete metálico. Fíjese que este es un gabinete de manal que tiene tornillito y una contrafrente, una tapa que es
a bisagrada, pero metálica. El contrafrente es también metálico, de chapa pintado de color naranja. Por esto yo les decía que algunos electricistas pensaban de que los contrafrentes pintados con pintura naranja en el aislante. Pero no. Arriba de este gabinete yo debo tener, por ejemplo, si es un esquema de conexión TT, que es la conexión normal de cualquier domicilio, o comercio, pequeña industria, debería tener un interruptor diferencial para que si algún cable en el interior de este gabinete, como vemos acá a la derecha, pierde aislación, o esta cinta, por ejemplo, pierde capacidad de aislación y ese cable toca el chasis o el gabinete, el diferencial que se encuentra agua arriba haga cortar la energía para que deje de estar electrificado este envolvente. Acá, como vemos, la contrafrente tiene esta falta de obturadores para esta parte de la caladura ya prevista para técnicas de Rieldin, y es probable que si yo meto el dedo por acá me toque los contactos de la termomagnética. Por lo tanto, ese contrafrente es deficiente y no garantiza la seguridad eléctrica. Hemos perdido el grado IP 3X que exige para personal de A1, como vimos en la página anterior, para garantizar que la persona que maniobre este tablero, supongamos, en el caso del corte de energía, que tenga que acceder al tablero y no tenga una linterna, no tenga una luz, para poder acceder al tablero, abre el tablero y meta la mano en la oscuridad, puede ser que meta la mano en el orificio y estando con tensión, porque se restituyó la tensión, tenga un accidente. La mejor forma de que nosotros verifiquemos que un tablero no es peligroso desde el punto de vista del contacto directo es suponer que lo maniobramos con los ojos cerrados. Si vemos el gabinete y pensamos que estamos con los ojos cerrados y queremos meter la mano en algún dispositivo para accionarlo, por supuesto no lo vamos a hacer si no estamos imaginándonos. Y si hay algún lugar donde nuestra mano puede ingresar y tomar algo de tensión, significa que esa envolvente o ese contrafrente no da garantías de protección. Por lo tanto, no cumple la reglamentación EAE. Acá están detallados los problemas que tiene. Dice que el gabinete metálico no es de clase 2 porque es metálico, ¿no es cierto? La envolvente toda metálica. Si en la limitación desde TP hay un ID hasta 300 mA, está ok. Si yo podría proteger a este gabinete contra fuga de corriente colocando en el TP un diferencial de 300 mA. Siempre y cuando no haya ningún circuito que quede protegido con este diferencial de 300 mA. Circuitos terminal. ¿Sí? Ese diferencial de 300 mA solamente va a proteger si dentro de este gabinete hay una fuga de corriente y ese cable toca alguna parte metálica, por supuesto que debería estar conectado a tierra esa parte metálica, esa fuga de corriente hará saltar el diferencial que se encuentra en el TP. Se observa en esta imagen el corrudo naranja que está prohibido hace muchos años, pero bueno, esta limitación ya estaba existente. Habría que ver la forma de eliminar ese caño reemplazándolo por otro caño de PVC. El grado IP, como dice, acá está perdido. No se permiten empalmes dentro del gabinete eléctrico, ese empalme con cinta no es recomendable realizarlo. Primero, el reglamento no lo admite, que dice no debe realizarse el empalme dentro del gabinete del tablero seccional de tableros principales. Todo tipo de conexión debe realizarse con borneras. O sea, para empalmar dos cables que están cortados, debería colocar una bornera en el Rieldin y ponerle puntera a esa bornera y unirla mediante la bornera puesta en el Rieldin, por ejemplo, como elemento disponible que existe en el mercado. Bueno, estas técnicas que están acá, no tenemos certeza si arriba hay o no hay un diferencial de 30 mA. Si hubiera agua arriba del tablero de 30 mA, todos estos circuitos estarían protegidos correctamente contra contactos indirectos. O sea, sí podría funcionar esto si agua arriba existe un diferencial de 30 mA. En su defecto, yo puedo estar protegiendo el gabinete con 300 mA agua arriba, pero acá debería tener un diferencial de 30 mA que me proteja todos los circuitos o bien individualmente cada uno de ellos. Es una decisión que depende de la funcionalidad que debo darle a cada uno de los circuitos que se encuentran acá. Lo que no se observa, no hay claridad si hay un interruptor de cabecera de corte general, porque
No hay un cartel que me diga, por ejemplo, que este interruptor que está a la izquierda y arriba sea de corte general de todo el tablero eléctrico. Es otra condición que debe cumplirse en todo tablero eléctrico. Existe un dispositivo de corte general de la alimentación, de la línea de alimentación de ese tablero. Si hubiera dos líneas de alimentación, como ocurre en el caso de tableros que están con alimentación complementaria con un generador, puede ser que haya dos alimentaciones, debería haber dos interruptores principales de cabecera para cortar la energía. Es una condición fundamental. Miguel. Sí. Bueno, hace rato justo me sonó el celu y no sé si escuché bien o no. En caso de que, por ejemplo, ahí si habría más espacio y habría que poner un contactor, el contactor tiene que ir detrás de la línea del contrafrente. Sí, detrás. Hay que poner como un rieldín atrás. Claro, hay que ver cómo suplementar este riel, poner otro soporte, cortarlo y poner otro riel al fondo del gabinete, siempre que entre, ¿no? Perfecto. Siempre que entre no hay problema. O la otra opción, depende del tipo de carga, se puede colocar un contactor tipo CT o contactor modular, se le denomina, que es como una termomagnética, no tiene maneta, sí tiene, perdón, una maneta para hacerlo comando manual, y tiene el mismo formato de una térmica, o sea, el mismo tamaño, pero con la dificultad de que ese contactor modular está preparado para trabajar con corrientes con bajo factor de potencia. O sea, si hay un factor de potencia importante, porque hay motores, hay que sobredimensionarlo mucho para que pueda manejar una carga baja. ¿Sería más para iluminación, cosas así? Circuito de bajo factor de potencia. Con seno phi de 0,95, 0,90 para arriba. Un motor eléctrico pequeño, para colmo, tiene un coseno phi muy bajo, de 0, por debajo a veces 0,8. En esos casos, algunos de los contactores modulares vienen indicados en sus especificaciones que si la carga tiene coseno phi próximo a 1, la corriente nominal es 16 amperes. Entonces, si tiene un coseno phi por debajo de 0,8, dice que la corriente nominal de ese mismo dispositivo se debe contemplar como de 4 amperes. Bueno, ahí hay que tomar decisiones qué hacer. Por lo general, los modulares se utilizan para iluminación y los contactores que son para categoría C3, que es la categoría de manejo de contactores con coseno phi bajo, son contactores preparados para maniobrar cargas inductivas. Entonces, es distinto al modular, tiene otra característica distinta. Y la corriente especificada es la corriente máxima que puede conducir con factor de potencia bajo. Bueno, como ven, hay muchas deficiencias en estos tableros, y los tableros hoy en día están funcionando. Si se van a algún hotel viejito de cualquier ciudad, de cualquier parte de la República Argentina, van a ver tableros de este tipo. Y muchas veces, con guirnaldas, como veremos en la siguiente pantalla, como acá abajo, por ejemplo, una guirnalda hecha con la alimentación que sale de un seccionador. Este tablero era, si no me equivoco, un tablero principal, ¿sí? Un tablero principal con un dispositivo que no está permitido. Recuerdan que habíamos hablado la vez pasada que los dispositivos para instalaciones trifásicas con neutro debería ser un interruptor automático que tenga los 4 polos protegidos. Puede ser una termomagnética, al que denominamos PIA, pequeño interruptor automático, que vienen hasta 63 amperes en un formato y hasta 125 en un formato de módulo más ancho, o interruptores automáticos compactos de 4 polos que tienen protección en los 4 polos. Esos serían los interruptores que van en la cabecera del tablero principal. Otro problema de este tablero principal, que no cumple la norma porque es metálico. El tablero principal debe ser de material aislante siempre. Acá han colocado el compacto sobre una placa de Pertinax, una capa aislante, pero no cumple las condiciones que indica la norma, que el tablero debe ser de material aislante, completamente. Se imaginan, agua arriba, este es el cable que entra por acá, entra el interruptor, supongamos que estos bornes se aflojen, este cable se suelta y toca el chasis. Toca acá, toca el bordecito del conector y electrifica todo el gabinete. El fusible que está afuera posiblemente no se entera en el tiempo adecuado, o no se entere nunca, porque la corriente que puede circular a tierra depende de cuál sea la resistencia puesta a tierra del contacto y de este gabinete,
y esa corriente puede ser 20 amperes, 30 amperes. Y como vemos, estamos hablando acá de un cable de, no sé, 25 milímetros, que estamos hablando de posiblemente un fusible NH de 63 amperes, tanto en este seccionador como fusible aéreo. Y si la corriente es 20 amperes, no va a saltar ninguno de ellos, y esa corriente va a estar electrificando toda la cometida, poniendo en peligro la vida de las personas, tanto del inmueble como de la que esté transitando por la calle, porque recuerden que el tablero principal se encuentra en línea municipal. Bueno, que todos los problemas que tiene este gabinete es que a uno lo van a encontrar hoy en día, por ejemplo, en las empresas agropecuarias, esto es común encontrarse con este tipo de gabinete. Y encima, como lo ven acá, lleno de tela de araña, porque no tiene cuidado de mantenerlo siempre cerrado, y tampoco tapan los orificios por los que pueden entrar animales en el caso de que sean salidas subterráneas. Pues este gabinete no es clase 2, ya no cumple el reglamento. No tiene contrafrente, el grado IP del contrafrente no existe porque no hay contrafrente. Yo voy a meter la mano acá con ojos cerrados y posiblemente toca algún borne con tensión y sea muy peligroso para el operador. Cuando yo destapo este seccionador, es una tapa que se remueve hacia abajo y se desprende y se sale, me quedo con la tapa en la mano. Y quedan todos los bornes accesibles del soporte de los fusibles NH. Entonces es un dispositivo muy peligroso para ser usado, sobre todo en el tablero principal, donde el dueño del inmueble sea uno de los posibles usuarios, el que maniobra este dispositivo, cuando se corte energía y no cuente con ningún técnico que pueda acceder, él va a intentar energizar nuevamente, va a sacar la tapa, va a querer cambiar los fusibles, bueno, y eso es muy peligroso para ese tipo de personas. ¿Qué dice? Agrupamiento de conductores, tener en cuenta, para verificar sección, hay que ver la sección si es la adecuada para los fusibles que se encuentran en el interior. El fusible como elemento de protección no apto para BA1. Esta es la norma que no cumple en cuanto a la construcción del tablero eléctrico. El 771, el libro del 9364, parte 7, 771, capítulo 20, que habla de los tableros eléctricos. Gabinete sin protección, no tiene tierra, pero como es tablero principal, no debería tener la tierra, porque no debería ser metálico. ¿Sí? Y no necesariamente la barra de tierra tiene que ir en el tablero principal, salvo como en este caso, si tiene líneas, circuitos terminales, como vemos acá, a esos circuitos terminales habría que acompañarlo con el conductor de protección. Pero se puede colocar la barra de puesta a tierra fuera de este gabinete, y es preferible, en estos casos, ponerlo fuera del gabinete, hacer una caja de transición abajo, y en esa caja ir con el cable de protección y poner una barrita en esa caja. No introducir el conductor de protección dentro de un gabinete, y mucho menos si este es metálico. Y por supuesto, si no hay dispositivo diferencial que detecte una falla a tierra a esa misma jabalina que estamos instalando. Bueno, acá hay otra objeción que está indicado que los circuitos monofásicos deben cortarse los dos polos, el polo de neutro y el polo de vivo. Esto no cumple. Otra deficiencia de este tablero. Acá tenemos otro caso. También este es un tablero principal. También tiene un seccionador. Fíjese que los cables salen de acá. En cada borne de ese seccionador hay 3 cables. Acá tenemos 1, 2, 3 cables. 1, 2, 3 cables. 1, 2, 3 cables. Y el neutro, no sé cómo lo conectan. O el neutro está acá abajo. Fíjese que está todo bien naldeado. O sea, entro con un neutro y van puenteando de térmica a térmica, porque son térmicas bipolares que alimentan el circuito monofásico. Y por supuesto todo accesible, no hay buena protección con contactos directos porque estas térmicas del Siemens acá arriba, el borne estaba medio descubierto, no estaba cubierto, no tenía una ventanilla que cubra los bornes, por lo tanto es un dispositivo muy peligroso. A esto le falta, primero, reemplazar el seccionador por un interruptor automático, y ponerle contrafrente, poner un distribuidor para hacer las conexiones correctas y no usar la guirnalda que se usa abajo tanto para conductor de neutro, para conductor de línea, porque también se encuentra guirnaldeado conductor de línea. Y creo que todos entienden que es guirnaldeado, si no entienden me preguntan, pero el guirnalde es salir, entrar a un borne, salir de mi borne con un puentecito y continuar con ese puente de térmica a térmica, o de borne a borne de cada térmica. ¿Alguna preguntita, alguna duda sobre esto?
Nada. Y dice que, bueno, los tableros prearmados están marcados indebidamente por el fabricante de manera que las indicaciones permanezcan visibles después de la instalación, eventualmente luego de abrir una puerta sin usar herramientas. Y las marcaciones que hay que tener, o sea, ¿qué debo indicar en ese gabinete? En el contrafrente en la tapa del gabinete. ¿Y cuál es el fabricante responsable que construyó el tablero eléctrico para que se haga cargo, ¿no es cierto?, de ese tablero? La tensión de utilización, si monofásica o trifásica, la intensidad de corriente de cortocircuito máxima de cálculo estimado para ese tablero eléctrico, esto para determinar el poder de corte de los dispositivos que están en el interior. Dice, en las casas en las que los tableros sean armados por montadores electricistas deberán marcarse con los mismos datos de párrafo anterior, reemplazando la indicación del fabricante responsable por el montador responsable. Yo he visto esta marcación en un tablero que era del año 60, por ejemplo, en un edificio al que fuimos a hacerle reparaciones. No estaba la corriente de cortocircuito, sí estaba el nombre del fabricante, estaba la tensión máxima del tablero y estaba el teléfono de la persona responsable. O sea, el que es responsable deja su firma y deja su dirección y su teléfono para que cualquier cosa que necesitan sobre el tablero puedan recurrir a él. Por supuesto que es como una cuestión de darle garantía a ese servicio que hemos prestado en la provisión o instalación del tablero eléctrico. Para el tablero más complejo hay otras marcaciones que también son exigibles, por ejemplo, el grado IP, que debe mantenerse cuando yo instalo un elemento en su interior o incorporo un nuevo circuito al tablero eléctrico, debe indicarse cuál es el grado IP que tiene ese tablero eléctrico. Cuál es la potencia máxima que tiene o la corriente máxima o nominal de ese tablero eléctrico y cualquier otra particularidad que amerite a ese tablero eléctrico. Después veremos algunas plaquitas que deben colocarse. Bueno, entre eso está valor de tensión, valor de frecuencia, frecuencia de uso de ese tablero eléctrico, son datos normales que se colocan en toda identificación de tablero eléctrico. Acá vemos la imagen del tablero anterior, pero un poquito más ampliada, la parte de abajo del interruptor automático. Acá esa guirnalda que están acá debe ser reemplazada por elementos de distribución. Acá, ¿qué pasa cuando ponemos una guirnalda como en este caso? ¿Sí? Fíjese que para esta técnica que está acá, o para la que están a la derecha, las corrientes que van consumiendo van a pasar por toda la guirnalda. ¿Sí? Por toda la guirnalda. Cuestión que en esta parte, en este tramo del circuito de la distribución de neutro, la corriente que circula por acá es la corriente de neutro de esta térmica, más la corriente térmica de este neutro, más la corriente de este neutro, más la corriente de este neutro, más la corriente de este neutro, la corriente de este neutro. O sea, todas esas corrientes se van a ir sumando y en este tramo del cable va a ser la suma de la corriente de todas las térmicas que están allá abajo. Puede ser que esa corriente sea mayor a la capacidad de este borne, porque si este borne es de una térmica de 10 amperes, la capacidad del borne es 10 amperes. Si sube más de 10 amperes, ese borne va a empezar a debilitarse. ¿Por qué? Porque va a aumentar su temperatura, ese aumento de temperatura aumenta la dilatación y va a producir que ese borne se vaya aflojando. Y con el tiempo, aumentando la temperatura y aumentando el desajuste, y llega un momento en que esto se incendia. Termina incendiándose el tablero, ¿por qué? Porque realizamos una guirnalda. Y mucho con mayor problema si esa guirnalda no es mantenida periódicamente ajustándolo a estos bornes. No sé si han tenido experiencia, pero yo sí, las veces que voy a revisar un tablero eléctrico, lo primero que hago es verificar el ajuste de los bornes. Si tengo una cámara termográfica o una pistola que me mida calor, primero mido la temperatura de los bornes y me fijo cuál está caliente, y al primero que ajuste es a ese borne. Pues si empezás a ajustar lo que está menos caliente, ese movimiento que producimos en el ajuste de un borne que no está desajustado hace que se provoque chispita o mayor calentamiento en la que está menos ajustado. O sea, lo ideal es con la pistola de calor medir todos los bornes y ver el más caliente y empezar a ajustar ese. Bueno, eso está prohibido, para eso están los distribuidores que veremos más adelante. No hay mucha variedad, pero hay
distintos modelos que se tienen en cuenta para hacer esta distribución que vemos arriba. Entre ellos son los peines de distribución. ¿Alguna consultita sobre esto? ¿Nada? Bueno, en este caso, este diferencial hace la protección de contactos indirectos de todos estos circuitos que están acá. Como ven, estas son térmicas bipolares y aparecen dos unipolares. Si están manejando circuitos monofásicos, está incorrecto. Quizás pusieron estas dos monofásicos porque ya no le entraban más. No entraban más cantidad de polos, entonces se vieron forzados, digamos, físicamente a colocar dos térmicas unipolares. Como son térmicas de protección, esas térmicas deben tener protección en los dos polos. Eso lo dice el reglamento, se exige que se interrumpan y se protejan los dos polos. Como ven, todos estos tableros con esta gran cantidad de cables que se encuentra acá abajo, toda la cantidad de cables que está acá arriba, puede ser limitada en su volumen colocando elementos adecuados como peine de conexión. Con eso limitamos el calor que va a generar cada uno de esos cables que va a aportar al envolvente. Esta envolvente es metálica, no va a afectar mucho, porque disipa fácilmente el metal de la carcasa de este gabinete metálico, tiene mayor capacidad que el PVC, entonces puede disipar mayor el calor hacia el exterior. Pero si nos pasamos en esa temperatura interna, que esto se hace verificando después de la puesta en servicio con una pistola que mide temperatura, pistola de rayo láser que mide temperatura, la temperatura interior no debe superar los 50 o 55 grados. Normalmente en un tablero de los ensayos que nosotros hicimos, a corrientes por debajo de la nominal en la mayoría del circuito, muy por debajo, en un 20-30%, la temperatura apenas llega a 40 grados, ¿has visto? En 30, 36 grados o en 40 grados. Si hemos notado que los bornes que están flojos, esa temperatura sube a 50, 55, a veces hasta 70 grados. Cuando estamos a 70, significa que ese cable que estaba conectado a ese borne, ¿sí? Hablando de que medimos la temperatura en los bornes de conexión. El cable que estaba unido, conectado a ese borne, ha elevado su temperatura a 70 grados centígrados, por lo tanto ya está en el umbral de riesgo de pérdida de capacidad de aislación. Lo más preciso o lo más correcto es a ese cable reemplazarlo y todo lo que esté en contiguo a él. Si están dentro de un cable canal y aporta calor a todos los cables, habría que cambiar todos los cables. Por ese problema, que al haber trabajado a temperaturas de 70 o quizás más de 70 grados, hemos estado perdiendo las características de aislación de todos los conductores que están acompañándolo a que está caliente. Por eso es muy importante, como instaladores y como verificadores de instalación eléctrica, que contemos con una pistola para medir temperatura. Lo ideal es que siempre que vayamos a hacer un reglamento o verificar algo, lo primero que hagamos es medir temperaturas. Ahí ya nos da un panorama de dónde está la falla. Y primero sería sacar el contrafrente, siempre con las protecciones personales adecuadas. Estando todo en servicio, medir las temperaturas, preferiblemente en horarios donde el cliente tiene mayor consumo, que serían las situaciones más desventajosas, digamos, de ese tablero eléctrico, y realizar primero esa medición de temperatura. Luego, de mayor temperatura, empezar a ajustar, y por supuesto que el ajuste se tiene que hacer con una llave termodinamométrica, una llave dinamométrica, que mide la tensión de ajuste en los tornillos. Esa tensión de ajuste va a depender del tipo de tornillos, en térmica anda alrededor de 2 a 2,5 newton por metro, depende del tamaño de la térmica. El interruptor automático entre 5 y 10, quizás más, depende del bulón que tenga ese interruptor automático, y son datos que deben estar en el interruptor o en las fichas técnicas de ese interruptor. O sea, son informaciones de las que nosotros tendríamos que tener ya una bibliografía, como un muchacho al que le dicté el curso el año pasado, Seques, creo que se llama, él me compartió una planilla de reglamento que había hecho él de un montón de fabricantes
donde declaraban cuál es el ajuste que tendría que tener cada uno de sus dispositivos, termomagnéticos, seccionadores o diferenciales. Se había hecho con la bibliografía o la biblioteca, con las distintas marcas y con los valores declarados de ajustes dinamométricos de cada bulón de cada dispositivo. Eso lo deberemos tener, o en su defecto recurrir a las fichas técnicas de los productos para garantizar que ese ajuste sea garantizado cuando nosotros ajustamos las técnicas. Después veremos las variedades que hay, no sé si yo se las mostré, creo que no las mostré, pero hay variedad de estos dispositivos para poder darle el ajuste preciso a cada uno de los interruptores, teniendo en cuenta que hay rangos de muy cortito valor. Ya tenemos llave o destornilladores dinamométricos, por ejemplo, de 0,5 a 1,5 a 1,3 newton por metro, después de 1 newton por metro hasta 6, y de 6 a 9 o a 12. Después ya pasamos a llaves con dinamómetro para dar tensión hasta 50 newton por metro, por ejemplo. O sea, hay un juego de llaves que no es una sola, sino es un juego de varias medidas. Son piezas que deberíamos contarlas para garantizar en el momento de finalizar el trabajo del tablero eléctrico y antes del ensayo final, realizar el ajuste de todos los bornes de acuerdo a la tensión que establece el fabricante de cada uno de los dispositivos. Antes de ir a un descanso, ¿quieren hacer una consulta al respecto? Son las 20 menos 6. ¿Sí? Tengo una duda que me tengo. Está muy despacito. Estoy bajo volumen, no te escucho casi. No tenés micrófono. ¿Quién habla, Mauro? ¿Puedes escribir en el chat, Mauro? Los peines manejan en la marca económica, digamos, hasta 63 amperes. Siemens ABB y Schneider tienen de 80 y de 100 amperes peines. Y no más que eso. Para mayores corrientes tenemos que utilizar barras de distribución. Los peines se eligen, ya vamos a ver, tengo una presentación para ver todos los juegos de peines que hay, cómo se instalan, las variedades que hay y los elementos accesorios que se utilizan para conexionar. Ya lo veremos en las próximas clases. Sí tengo una presentación exclusivamente de todos los elementos de conexión. Lo importante es que vayan teniendo en cuenta y tomando conciencia de que el tablero principal debe ser material aislante, de que debemos garantizar el contacto directo colocando contrafrente en todos nuestros gabinetes, que preferiblemente debemos guardar las canalizaciones y los tableros eléctricos en clase 2, pero no es obligatorio. Realizar todo en clase 2 hasta la salida de circuitos terminales nos permite utilizar diferenciales solamente en los tableros finales o en los circuitos finales, dándole mayor selectividad a esa protección diferencial. No obstante, también se puede optar por un solo diferencial de 30 mA en la cabecera en el tablero principal, con el riesgo de que si hay un solo circuito que tiene falla, nos saca del servicio a todos los demás circuitos y a todas las fases. Ese es el inconveniente de colocar interruptores diferenciales tetrapolares con poner, por ejemplo, un diferencial bipolar por cada fase o por cada circuito o por cada grupo de circuitos. Es una decisión que se toma por requerimiento del cliente o porque nosotros le queremos dar mayor o menor funcionalidad a la instalación eléctrica. Sarapura, ¿sí? ¿Podés hablar? ¿Consultar? Sí, una consulta, Miguel. Con respecto al anterior tablero, ahí estaba indicado que se podía colocar un diferencial en el tablero principal en el primero, quiero decir, de 300 mA si tenía, digamos, de contrafrente chapa. Sí. ¿No es demasiado esa selectividad muy amplia? No. ¿Cómo calcula? No. Primero hay que tener en cuenta que la puesta a tierra de ese gabinete, que no la vemos en la imagen, no sé si está o no está,
la puesta a tierra de esa camioneta debe garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra menor de 40 ohmios, como indica el reglamento. Si vos multiplicás 300 mA por 40 ohmios, te da una tensión de contacto, lo voy a calcular, multipliquemos 300 mA, es el 0,3 por 40, tiene una tensión de contacto de 12 voltios, que no es peligrosa para las personas, y con ese valor de tensión, de contacto que tendría en ese momento de la fuga de corriente, el diferencial va a disparar en tiempo y forma para evitar que ni los 12 voltios te hagan cosquillas. No sientas nada vos. La tensión por debajo de los 24 voltios no provoca ningún efecto en las personas y mucho menos 12 voltios. Por lo tanto, el diferencial 300 mA colocado arriba va a detectar esa fuga de corriente, la tensión en contacto no va a superar los 12 voltios y el interruptor va a saltar en tiempo y forma despejando la corriente. Esto se hace, como no sé si yo les comenté a ustedes, por ahí me confundo con el curso anterior de proyecto eléctrico, pero en caso de instalación existente con tableros metálicos, yo puedo mantener esos gabinetes metálicos si en el tablero principal coloco un diferencial de 300 mA y preferiblemente que sea selectivo. Inclusive en escuelas, en tableros eléctricos de escuelas, en el tablero principal, el reglamento me dice que debo colocar un diferencial de 300 mA selectivo, preferiblemente selectivo, dice, para garantizar que una fuga de corriente en la línea que entra no provoque un principio de incendio en las instalaciones. Y puedan poner un tablero metálico como tablero de distribución general o tablero seccional general. ¿Por qué? Porque la protección de contacto indirecto por la fuga de corriente dentro de ese envolvente va a ser despejada por el interruptor diferencial del tablero principal. ¿Me entendiste ahí? Perfecto, perfecto, ahí comprendí. Muchas gracias. Disculpe, se desconectó un ratito. No sé si está fallando el cable de red, me parece. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. ¿A qué se refería con el selectivo difusión de Hola. radio? Se perdió un poco la conexión. ¿Me están escuchando ahora? Ah, bueno. ¿Alguna otra consultita antes que vayamos al descanso? Si quieren me la ponen en el chat y después de la vuelta del descanso la contesto. Si quiere alguien hacer una pregunta, yo necesito el baño. Disculpa, pero vamos al descansito entonces 10 minutos, a las 20:10 volvemos. Y empezamos a hablar de la disipación térmica dentro de los tableros. Ya le contesto yo por el chat enseguida. Escriban todo lo que quieran.